Hola, yo soy Maya y les doy la bienvenida a Maya Bite Size. Hoy vamos a hablar de un tema que me pidieron muchísimo, de hecho fue la pregunta más solicitada en los Maya Contesta, y es cómo aprendí inglés. No existe una fórmula mágica para aprender otro idioma. Yo les voy a contar mi experiencia porque es mi experiencia, es la única que conozco, y pueden tomar algunos tipsitos de allí para que les funcione si ustedes están en el camino de aprender inglés, francés, portugués o lo que sea que ustedes quieran aprender. Yo me vine a los Estados Unidos hace 2 años y medio aproximadamente. Cuando llegué acá yo no tenía ningún tipo de estudio profesional del idioma, ¿ok? Yo había estudiado inglés normal, ese inglés patético que te dan en secundaria, bachillerato le decimos nosotros en Venezuela. Es un inglés muy básico, que solamente te enseñan cosas como My name is Maya. What time is it? I'm hungry. It's so hot. Seriously, it's so hot right now. Y ese inglés, ok, muchas gracias, verbo to be, I am, you are, he is, she is. Pero nada más, es como un inglés muy básico, todos sabemos que es un inglés muy pobre. Pero afortunadamente yo toda mi vida había disfrutado muchísimo del cine en inglés, la música en inglés, series de televisión en inglés, y casi todo lo que consumía como artísticamente era en inglés. Entonces eso te ayuda como a entender un poquito el idioma. Si tú vas a aprender un idioma, tú tienes que disfrutar de ese idioma. Porque si a ti no te gusta el idioma o le tienes algún tipo de prejuicio, tú nunca vas a aprender el idioma, porque hay una parte de ti que lo va a rechazar. Entonces el inglés para mí siempre fue un idioma atractivo. Cuando yo llegué acá me hicieron un examen, estudié en una escuela normal que ya yo les conté, por cierto, yo hice un video con esta escuela y les conté como mi experiencia, cómo había sido. Yo estudié un año académico que le llaman acá, que es un año donde te enseñan pues todo lo que es la gramática del inglés. El inglés, como cualquier otro idioma, tiene unas reglas, ¿verdad? Esas reglas son la base para aprender un idioma, para poder hablarlo, para poder entenderlo y para poder desconectarte de tu propio idioma. ¿Por qué? Porque las reglas de un idioma muchas veces contradicen las reglas de tu propio idioma. Y esa es la parte más complicada de aprender otro idioma, porque es como desaprender lo que ya sabes para aprender estas nuevas estructuras gramaticales y estas nuevas estructuras. Las oraciones están escritas distintas, pues. O sea, tienen un orden que no tiene sentido y tú dices, no puede ser, pero ¿por qué? Así no se escribe. Sí, así se escribe en ese idioma, en el tuyo no, pero tienes que aceptarlo. Esa es la otra cosa que les quiero hablar, aceptación al cambio. Yo soy una persona que ama el cambio, necesita el cambio en su vida para sentirse viva. Es por eso que aprender otro idioma para mí fue, wow, cambiar todo de nuevo, cambiar hasta mi manera de pensar, porque pensar en un idioma y pensar en es otra cosa, es muy raro, muchachos. Yo no sé cómo explicárselos, pero es muy raro. Se piensa distinto. El español es un idioma maravillosamente hermoso, un idioma romántico, un idioma que toda su estructura es complicada. Es un idioma complicado. El inglés es un idioma simple. Un idioma simple no quiere decir que sea menos o sea más, sino que su manera de expresión es siempre irte a lo más simple. El español siempre es como más floreado, es como más complicado. Nosotros armamos oraciones súper rebuscadas. El inglés, por su parte, es totalmente simple, siempre irse a lo simple. El primer error que yo cometí fue querer traducir. Ese es el primer error que todos cometemos, porque nuestro cerebro piensa en español, porque tú lo único que tienes es tu idioma. Entonces tú dices, bueno, voy a traducir. Traducir te toma mucho tiempo y nunca lo logras, porque hay expresiones en español que no existen en inglés. No traduzcas de tu idioma al otro idioma. Claro, para sobrevivir lo tienes que hacer al principio, pero tienes que quitarte ese hábito. Como nos enseñaron las cosas cuando estábamos pequeños, nos dicen, ¿qué es esto? Esto es una lata, es una lata. Tú no buscas traducción, tú ves esto y dices lata. En inglés tiene que ser igual, lo tienes que aprender como una cosa, como un objeto con un nombre. Can. No puede ser una traducción. Lata es can, porque a la hora de conversar va a ser muy complicado. Ok, yo terminé ese primer año de clases y ya yo sabía todo lo que tenía que saber a lo que gramática se refiere, porque, o sea, es eso, ya está en los libros. Una gramática, los verbos, los tiempos verbales, los condicionales, las preposiciones, etcétera, etcétera. Otra cosa que me preguntan mucho ¿es fácil el inglés? A mí me parece que ponerle un nivel de dificultad es imposible, porque a lo mejor para ti el francés es súper sencillo, pero para mí no. Una cosa que tenemos que entender cuando aprendemos un idioma es que tenemos un background, ¿cómo se dice background en español?
un pasado. Todos tenemos como un pasado oscuro. Todos tenemos un pasado distinto. A lo mejor tú fuiste a una escuela donde te explicaron mejor el inglés que yo. A lo mejor tú tienes una apertura auditiva mucho más grande para la pronunciación que yo. A lo mejor a ti se te hace muy difícil escribir y a la otra persona no. No importa si estudiaron en la misma escuela, no importa si crecieron en la misma casa. Todos tenemos una apertura a nuevos idiomas distinta. Todos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es no comparar tu proceso de crecimiento o de aprendizaje con otra persona. De hecho, esto aplica para todo en la vida. Tú eres un individuo único. Tu proceso va a ser único. No puedes compararte con otro. Por eso, preguntarme en cuánto tiempo aprendí no va a asegurarte a ti en cuánto tiempo lo vas a aprender tú. A lo mejor lo aprendes mucho más rápido, a lo mejor te toma mucho más tiempo. No lo podemos saber. Saber inglés o saber un idioma y saber hablarlo son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Saber inglés o saber un nuevo idioma que no es el tuyo requiere dedicación, memorización. Hablar un nuevo idioma que no es el tuyo requiere mucha práctica. Para la práctica se necesitan otras personas. Para memorización solo estás tú. ¿Qué pasa con la parte de hablar el inglés o hablar otro idioma? Interfiere la seguridad. Una de las cosas más increíbles que a mí me pasaron estudiando este nuevo idioma es que yo nunca había sufrido de complejos fuertes, como decir, un complejo que a mí me impide hacer algo. Yo nunca había sentido algo que me detuviera o que me impidiera hacer algo porque me sentía complejada. Nunca en mi vida. En mi propio idioma tengo la capacidad de hablar muchísimo. Soy una persona muy extrovertida. En inglés no pasaba así, porque en inglés yo estaba tan consciente de que me iba a equivocar, tan segura de que lo estaba haciendo mal, que lo hacía mal y me sentía mal. Lo que yo les dije en un video, que yo de repente decía que sobrepienso mucho las cosas, que de repente yo le digo a alguien algo y de repente lo dije mal, inmediatamente yo sé que lo dije mal. Yo digo, ¡ay no! ¿Por qué lo dije así? Quedé como una estúpida y no sé qué. Y me quedo toda la noche pensando, no puede ser, ¿por qué lo dije? Y la otra persona siguió con su vida, porque cada quien tiene su vida. Uno es tan ególatra, tan self-centered, que uno cree que esa otra persona está pensando en eso que tú dijiste mal. Esa persona tiene sus propios problemas. Eso yo tuve que atacarlo muchísimo. Yo creo que a mí el primer año en donde aprendí eso, a pesar de que yo tenía una seguridad en escribirlo, en entenderlo, sabía el idioma, no me sentía cómoda hablándolo. Lo detestaba. Hubo un momento en que comencé a detestarlo. Yo decía, no puede ser que yo me sienta otra persona. Esto da cabida al otro punto muy importante. Tu personalidad en tu propio idioma se va a ver afectada. Va a haber un cambio con tu personalidad en el otro idioma. Suena loco y suena hasta ridículo. Tú, cuando no comprendes el proceso, tú dices, ay, qué ridícula. Ahora, como sabe inglés, es otra persona. Lo que pasa es que tú tienes otra manera de expresarte, porque el sentido del humor culturalmente en ambos países es distinto y tú tratas de como armar esta nueva persona. Yo empecé a estudiar teatro y actuación porque me sentí libre de hacerlo. En español yo había tomado algunas clases porque yo estudié cine también y allí tuve que tomar clases de actuación, pero me sentía muy incómoda, me sentía como muy insegura de hacerlo porque me sentía ridícula pretendiendo ser otra persona. Pero desde que ya tenía un año pretendiendo ser una persona que sabe inglés, yo dije, ¿qué importa si interpreta una persona que según sabe inglés y está sufriendo porque se le acaba de morir un perrito? Lo que sea que me toque del papel. Y es allí cuando yo comencé a estudiar en una universidad. Yo tomé un semestre de teatro en una universidad. ¿Por qué? Yo estudiaba en una escuela con estudiantes internacionales. Evidentemente mis conversaciones con ellos eran muy limitadas porque otra vez, todos tenemos un background distinto del idioma. No todos tenemos el mismo vocabulario, no todos comprendemos las mismas cosas. Y es muy difícil porque cuando tú estás aprendiendo otro idioma, tú necesitas escuchar ese otro idioma desde la pronunciación de los nativos. Lo más importante para mí era tener contacto con gente nativa de este país para yo poder conversar, escuchar y aprender. Porque lo que está en los libros no es lo que está en las calles, ¿ok? Cuando yo estaba estudiando teatro, tuve la oportunidad de estudiar solo. Yo era la única estudiante internacional, era la única rarita, era la única con acento. Por lo tanto, yo tenía la oportunidad de escuchar, de aprender, de nutrirme de todas estas personas. Yo estuve año y medio en Chicago. Ya cuando me vengo a Los Ángeles, yo me venía con una oferta de trabajo. En esa oferta de trabajo me pagaron clases de un dialect coach. El dialect coach lo que hace es enseñarte sonidos. Tú naces y creces en un país y tú empiezas a oír y por sonido y repetición aprendes el idioma. Ya cuando tú vas a la escuela a aprender reglas de la lengua española, ya tú sabes hablar español, ¿entiendes? En este caso es que te enseña sonidos que nosotros en nuestro propio idioma no tenemos. Este dialect coach
lo que me hizo fue enseñarme esos sonidos e identificar en dónde están los errores que crean un acento fuerte que te haga no ser entendido. Porque la idea no es eliminar completamente tu acento, en mi caso no lo es. Yo no quiero eliminar completamente mi acento, es algo que puede pasar, con mucho trabajo y dedicación puede pasar, pero por lo general es muy difícil y la gente simplemente dice voy a tener acento, forma parte de lo que soy y ya. Estaba aprendiendo mucho y me encantaba, pero me frustraba muchísimo y me daba cuenta lo difícil que era. Y a pesar de que ya había recorrido un largo camino y estaba muy orgullosa de mi trabajo, me sentía muy frustrada y decía, Dios mío, ¿en qué estoy metida? No lo voy a lograr. Y todas esas cosas que uno se siente como súper mal. Cuando terminó las clases con el Dialect Coach, había aprendido todos los sonidos y toda la cosa, pero la seguridad todavía no estaba ahí, porque todavía no me sentía cómoda conmigo misma, porque me sentía estúpida hablando inglés. Llegaba al punto en el que prefería no hablar. Entonces a veces estaba en un grupo de personas y yo era la callada, cuando yo evidentemente no me callo nunca. Con todo este trabajo que yo estoy haciendo acá, me pusieron unas clases de improvisación en una escuela increíble, una de las mejores escuelas de comedia de este país, creadores de grandes personas como Kristen Wiig, gente que ahí está en Saturday Night Live, ha pasado por ahí. Es una escuela increíble, donde te enseñan a improvisar. Improvisar es un arte increíble y actuar en el mundo de la improvisación es una de las cosas más increíbles que me ha pasado en la vida, donde te enseñan cosas de ti mismo que tú no sabías. Esas clases a mí me dieron la seguridad porque en la improvisación no existe el ridículo. Cuando la actuación es scripted, es decir, con guión, tú te escondes detrás de ese guión y de hecho hay muchísimos actores que son súper tímidos, pero cuando están actuando, están interpretando a alguien más y no les importa. En la improvisación, a pesar de que tú estás interpretando a alguien más, eres tú. Tu cerebro es el que está creando. Entonces, darte esa libertad a ser tonto, a ser el ridículo, a que no importa si te equivocas, porque la improvisación está hecha para equivocarte, está permitido a la equivocación. Y mi profesor daba muchas analogías de cómo la vida es todo un juego de improvisación. Nosotros no tenemos un guión para vivir, nosotros no tenemos un guión para comunicarnos con las personas, nosotros vamos desarrollando nuestro personaje. Esas clases increíblemente me dieron a mí una fuerza interna increíble y yo comencé a mejorar muchísimo en la apreciación de mí misma como persona que habla un segundo idioma, porque es allí cuando tú te aceptas y tú dices, esta soy yo, así como tengo mucha seguridad en quién soy en español, puedo tener esa misma seguridad hablando otro idioma. No tengo por qué sentirme avergonzada si me equivoco. Está bien equivocarse, necesitamos equivocarnos para aprender. Una de las cosas que tenemos que aceptar para aprender otro idioma es que nos vamos a equivocar muchísimo, de que el proceso no termina nunca, de que va a ser un proceso larguísimo por años y por años y que tú vas a aprender de ti misma o de ti mismo en ese proceso. Espero que esta experiencia les haya servido de algo a ustedes. No da respuestas absolutas, pero les digo cómo es mi proceso, cómo fue mi proceso. Y yo, que soy una persona tan observadora y detallista de cada una de las cosas, le pude decir un poco como cuáles eran los errores y cómo yo los iba sobrellevando y cómo los iba superando, para que ustedes, cuando pasen por esos mismos errores, porque lo van a pasar y está bien que lo pasen, vean que no están solos en el mundo. Los quiero muchísimo, espero que me sigan en todas las plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouNow y Periscope. Soy Mayocando en todos lados, ustedes lo saben, suscríbanse en este canal, los quiero mucho. No olvides suscribirte.